Buen día para todos, les saluda Alex Cruiser Electrónico. El día de hoy vamos a aprender a realizar una medición. Con el dispositivo multímetro. Vamos a aprender a medir continuidad. Este tipo de medición nos sirve mucho para verificar la conexión de los dispositivos, para verificar avería o funcionamiento de ciertos dispositivos y para verificar el correcto conexionado de un circuito electrónico. Entonces, el ejercicio lo vamos a hacer con este multímetro digital. Es un multímetro digital autorrango y lo primero que tenemos que identificar es vamos a conectar las puntas de prueba, que recordemos son dos. La punta negra va a ir conectada al punto común y en este caso específico, para medir continuidad, la punta roja la vamos a conectar en el punto donde está voltios ohmios y aquí en este caso particular frecuencia. Y el menú nos vamos a dirigir a la función donde está la letra omega, que a su vez tiene un símbolo del diodo y también de una alarma sonora o un pitido. Entonces nos direccionamos a ese punto, prendemos el multímetro y ahí ya está en la función de resistencia. Puede variar dependiendo del multímetro. Aquí lo vamos a hacer con este ejemplo muy puntual. Ustedes tienen que buscar en sus multímetros la función de continuidad y acá en este botón busco la opción de la bocina o el speaker o el pitido. Y lo que debo hacer ahora es probar las puntas. Entonces ya tengo las puntas, lo que hago es unirlas. Como ustedes pueden oír, él lo que hace es emitir un sonido, una señal audible a nuestro oído. ¿Para qué? Pues para buscar las posibles averías o para verificar las conexiones y óptimo funcionamiento del circuito. Entonces para ello vamos a hacer una prueba con diferentes dispositivos para que ustedes vean el funcionamiento. En este caso vamos a probar una extensión. Esta es una extensión de AC. Para el caso de Colombia es la que conectamos al toma residencial, que nos proporciona 110 voltios. Para esta comprobación en particular lo que vamos a verificar es el funcionamiento, es decir, que el cable, este cable que es aproximadamente unos 2 metros, pues que esté funcionando adecuadamente. A veces podemos verificar que un cable de eso no esté funcionando bien o esté dañado. Entonces lo que vamos a hacer es de extremo a extremo tenemos el plug y el jack, y de extremo a extremo vamos a estar corroborando que todo esté bien conectado. Entonces nos vamos con la línea de tierra, ahí tiene un simbolito de tierra, verificamos que nos esté midiendo continuidad y procedemos a cualquiera de los puntos verificar su funcionamiento. Entonces recuerde que es un cable, es un alambre que es conductor y por lo tanto de extremo a extremo vamos a corroborar si está funcionando. Entonces vamos a medir el polo a tierra, el punto de tierra. Verificamos. Vamos a verificar uno de los puntos que es la conocida como fase. Okay. Y ahí evidenciamos que hay continuidad. Y vamos ahora a probar el neutro, que es la otra línea. Y ahí verificamos que el dispositivo está conectado correctamente. Otro dispositivo que podemos verificar midiendo continuidad precisamente es un fusible. Acá tenemos un fusible, recordemos cómo es el símbolo de fusible. Esto es una protección en corriente que cuando se excede
la corriente máxima que pueda soportar, lo que hace es abrirse y queda un circuito abierto. Entonces, para verificar si el fusible está funcionando, cuando vamos a medir continuidad entre los extremos, tiene que haber un cortocircuito. Es importante mencionar que para medir continuidad tenemos que tener el circuito sin energía, desenergizado, es decir, los componentes se van a medir o sea independientemente o dentro de la plaqueta, el circuito impreso o dentro del protoboard, pero que no tenga alimentación de voltaje. Lo vamos a hacer sin energía. Lo que vamos a hacer es medir en los extremos. Si el fusible está bueno, va a pitar. Si está defectuoso, no va a pitar porque el circuito va a estar abierto. Acá vamos a medir son circuitos cerrados o cortocircuitos, es lo que vamos a medir. Como nos podemos dar cuenta, vemos en los extremos del fusible, en este caso uno con portafusible, y está sonando. Por eso es importante, para poder hacer estas pruebas, pues conocer los dispositivos que vayamos a utilizar. Si queremos medir que un cable no está abierto, como en el ejemplo de la extensión, este es un cable, podría ser un cable un poco más largo, lo que hacemos es medir en los extremos. Si pita, está en buenas condiciones, es decir, que hay paso o contacto o continuidad de un extremo al otro. Si no hubiera pitado, estuviera abierto el circuito, quiere decir que está quebrado. ¿Qué más podemos medir para verificar continuidad? Podemos probar un switch. En este caso es un micro switch. Lo conectamos en el protoboard y él va a tener es un switch o un micro switch. Entonces, dependiendo, él va a tener dos posiciones. Una va a estar encendido o dejando pasar o cerrando el circuito, y la otra va a estar abierto. Entonces acá podemos hacer exactamente lo mismo. Nos vamos de extremo a extremo y verificamos, pasamos la posición y nos damos cuenta que está funcionando. De esta manera podemos probar todos los contactos del microswitch. En este en especial hay 6 microswitches en una regleta. Cambio de posición, siguiente, cambio de posición del switch, siguiente, cambio de posición del switch, siguiente, cambio de posición del switch, siguiente. Entonces, como ustedes pueden ver, es una herramienta bastante importante para nosotros los electrónicos, donde podemos verificar el funcionamiento de diferentes dispositivos para corroborar si están bien instalados. ¿Qué otro elemento podemos probar? Un pulsador. Recordemos cómo funciona un pulsador normalmente abierto. Vamos a medir, como siempre, con el dispositivo. Vamos a medir esa continuidad. Tocamos en paralelo. Y aquí solamente va a oprimir o dar continuidad cuando oprimamos el pulsador. Por eso es importante buscar o conseguir un multímetro que tenga este tipo de aplicación, que tenga para medir continuidad pero de modo audible, porque no podemos estar a cada rato mirando en la pantalla para buscar una falla. Entonces aquí lo pongo en los extremos. En este caso particular, con este switch funciona es en diagonal, es decir, que lo que entra acá sale por este otro lado, que entra por este pin sale por el otro, es cruzado. Entonces vamos a hacer la prueba si está funcionando el pulsador. Ponemos en los extremos cruzados y oprimimos. Ahí verificamos el correcto funcionamiento.